Ubuntu, Satyagraha y derechos humanos. Policentrismo de fuentes en la cultura de paz. Un ensayo de Esther Massó Guijarro. Iztapalapa. Resumen. Desde el presupuesto de la paz como orientación en la resolución creativa y no violenta de los conflictos y con base en una definición compleja que supera con mucho la simple negación de la guerra, se plantea cómo recurrir a fuentes de sabiduría ancestral, Ubuntu más Satyagraha, diferentes de o más amplias que la retórica occidental de los derechos humanos, pero congruentes con la misma, puede constituir un elemento fundamental en la construcción de culturas de paz. Construyendo la paz, una tarea activa de codesarrollo. Si respondo al mal con el mal, solo obtendremos el mal. Pero respondiendo al mal con el mal que resultará será menor que si respondo con el mal. No quiero elegir la muerte en lugar de la vida. Mika Waltari. Si hacer la guerra o ver de manera violenta los conflictos implica esfuerzos, gastos y pérdidas para cualquier comunidad, la paz y el terreno donde se construye, es decir, las culturas de paz, necesitan de tanta o mayor inversión en tiempo, recursos y trabajo para su consecución, aunque en un sentido positivo. La paz no se da por añadidura, sino que requiere un esfuerzo humano, social, presupuestario, neto e ingente. Ha de ser una prioridad de la agenda pública y no una desideratum teórico o ideal. Con base en el presupuesto de la paz como orientación en la resolución creativa y no violenta de los conflictos y desde una definición compleja que supera con mucho la de la simple negación de la guerra, aquí se plantea cómo recurrir a fuentes de sabiduría ancestral, diferentes de o más amplias que la retórica occidental de los derechos humanos. Puede constituir un elemento fundamental en la construcción de culturas de paz. En el contexto de la globalización, hoy insoslayable para cualquier análisis social, se ha de proponer el discurso de los derechos humanos a partir de una perspectiva crítica, no etnocéntrica ni inclusiva de elementos culturales no occidentales, que también contribuyen a configurar el marco de valores de tales derechos humanos. Así, desde una consideración más rica y menos dogmática de este paradigma, se reconocerá igualmente la relevancia de otros símbolos como la noción de Zulu Xhosa, sudafricana, de Ubuntu y de la doctrina del Satyagraha grandiano como fuentes de andamiajes en el camino de las culturas de paz.
El concepto de Ubuntu, que remite aproximadamente a una idea de justicia reparativa en lugar de punitiva, está anclado en las tradiciones africanas con distintos nombres y matices, pero integradas en el reconocimiento de un germen inspirador, la asunción del adversario, victimario o verdugo como un elemento de la comunidad que puede ser perdonado y recuperado, el rechazo de la pena capital como resolución de conflictos y el timón orientador de la reconciliación como eje cultural. El individuo, pues, posee su significación fundamental en la colectividad, lo cual no puede dejarlo de lado sin más o pasar sin él fácilmente. Por lo tanto, Ubuntu ha sido una noción cardinal en el proceso de reconciliación sudafricano de los años 90 por medio de los tribunales de la verdad y la reconciliación presididos por Desmond Tutu, y de los que Nelson Mandela fue uno de los principales promotores tras sus casi 30 años de presidio. Por otro lado, la enseñanza del Satyagraha gandhiano resulta ya un proverbial paradigma en la metodología de la desobediencia civil no violenta y asombrosamente efectiva. Recuperar algo de sus raíces y esquemas primitivos nunca será baladí. Es en estos sentidos como se defenderá el policentrismo de Fuentes en La Paz, tanto para el entendimiento cultural como para la creación de elementos comunes constructivos de paz, la cooperación para el desarrollo o la generación de espacios internacionales de debate. Resulta un tránsito irrenunciable reconocer la riqueza en la complejidad de marcos éticos de los diversos pueblos y culturas, así como la necesidad de su participación en la búsqueda de acuerdos y la posibilidad de su convivencia. Construir la paz es una tarea necesariamente activa, políglota, relativista, pero intrínsecamente crítica, que por fuerza deberá pasar, si quiere ser legítima, por un diálogo o polígolo intercultural que asuma la forma casi del más genuino codesarrollo. La aportación del Satyagraha gandhiano, más allá de la guerra y la desobediencia. El respeto a los demás renace en uno mismo. Si se niega lo sagrado en el otro, se niega lo sagrado en uno mismo. Raymond Johnson. Satyagraha es una palabra india que en sánscrito significa fuerza de verdad. Satya es la verdad o veracidad y graha, la fuerza. La combinación de ambas es la obra de Mohandas Gandhi, el activista político indio llamado contra su voluntad el Mahatma Alma Grande por Rabindranath Tagore. Thomas Kuhn habló del cambio de paradigma o cambio paradigmático como de una transformación radical de época. Un cambio de paradigma va más allá de los cambios circunstanciales, ataca a la coyuntura, a la estructura y a los cimientos.
cambios de paradigma fueron las revoluciones neolítica, industrial y francesa, la teoría de la relatividad o incluso mucho antes el albor del uso del lenguaje por el Homo sapiens en las anchas praderas africanas. Se habla de cambio de paradigma con Gandhi a causa de la revolución ética y política que significaron sus métodos de lucha y reivindicación. El combate por la dignidad no era nuevo cuando Gandhi comenzó sus campañas de Satyagraha, pero sí lo eran los medios que él utilizó. Querer el fin de la colonia por parte de un colonizado es justo y comprensible, aunque nada original. No obstante, desearlo y luchar por ello mediante la no violencia constituye algo fuera de lo común. Gandhi es revolucionario sobre todo por sus métodos. Revolucionó el método que es el aspecto en el que todos los revolucionarios suelen ser más conservadores. Por lo tanto, aquí se presentará a Gandhi como un revolucionario radical, ya que convulsionó especialmente los medios para conseguir determinados fines, fundiéndolos con estos en un trabajo por y para la cultura de paz, que rompió la cronología habitual de las luchas de liberación. Primero, estado de guerra. Segundo, triunfo. Tercero, establecimiento de los objetivos de la liberación. Y por ende, dinamitó uno de los dualismos más arraigados y falaces de nuestra cultura, el de medios fines y el tipo de racionalidad que acarrea, aplicado al campo de la ética y la política. Quizás ahimsa sea una de las palabras más conocidas, asociadas popular y profundamente con Gandhi, más incluso que Satyagraha, aunque esta última fue la que él escogió en realidad para definir lo que hacía. Ahimsa, palabra sánscrita que significa no violencia. Hinsa es daño. Fue, según los Jains, inventada y practicada por Mahavira, el fundador de la secta jainista, hace casi 2500 años. Este término se traduce en la mínima perturbación posible respecto a todo, seres humanos, animales, elementos, etc. Al acuñar el vocablo Satyagraha, fuerza de la verdad, Gandhi pretende apelar a un método esencialmente activo que no se limita ni mucho menos a poner la otra mejilla o rehuir un pago de impuestos, sino que encara directamente al oponente, llevando a enfrentar la situación y a encontrarse cara a cara con la cuestión en disputa, por un lado, y a devolver el mal o la acción indebida sin causar daño, ni ejercer la violencia en otra parte. Por el otro, Billy Moria 2000. Gandhi combina tres nociones cardinales de la larga tradición en la ética hindú, jainista y budista, y saber, saya, ahimsa y tapasya, práctica austera y ascetismo. Este concepto constituye el marco para cultivar el valor, la fortaleza, el vigor y lo más importante, el desinterés. Se dice que la síntesis ética gandhiana va más allá porque transforma el ahimsa
en una condición dinámica de otra estrategia, que no se detiene hasta alcanzar la meta de la acción. Lejos de ser un mandato pasivo de no hagas, el ahimsa enlazado con el satyagraha se convierte en una modalidad de acción positiva que eleva la intención de este mandato a un nivel ético muy superior. Pretende producir lo correcto en la situación particular del momento. En la idea de satyagraha se aprecian todas las connotaciones de una fuerza o ejercicio vigoroso, de presionarse a uno mismo o de ponerse tenazmente en marcha. Billy Moria, 2000. Este principio, o mejor dicho, mezcla de principios, es aplicado a la acción social y política y crea un movimiento de desobediencia civil en las luchas no violentas por la libertad y los derechos civiles. Es discutible si su aplicación en algunos casos supone o no coerción y si ésta invalidaría el principio, y si la violencia inadvertida que desencadena el proceso anula sin más la meta. Sin embargo, quienes lo han llevado a la práctica, como Martin Luther King, en el liderazgo de la lucha por los derechos de los afroamericanos de América del Norte, coincidieron en que la meta nunca se invalida. Billy Moria, 2000. Gandhi insistió en varias ocasiones en la idea de que satyagraha no implica una resistencia pasiva, ya que la pasividad es un arma débil, ni tampoco debe ser llamada propiamente desobediencia civil, nombre que le disgustaba por el aura de desafiante hostilidad que tiene y porque para Gandhi el adversario es una persona respetable. Por estas razones, considero que el satyagraha como práctica, como inspiración, está más allá de la ahimsa, más específica y concreta, y que constituirá, por tanto, un pilar inspirador de la satyagraha y de la desobediencia. La desobediencia civil es, en realidad, un pilar clave de una campaña de satyagraha, pero más como una fase o elemento de la misma, que contiene otros elementos. Es más holista y más proteica. A la vez, el satyagraha puede ser definido sencillamente como la resistencia de un pueblo que no teme la acción violenta, pero que opta deliberadamente por la no violencia y la lucha por el dominio de la verdad, en lugar de contender por el poder material. Constituye, pues, una resistencia sin hostilidad. Mediante el satyagraha, su método de resistencia pacífica, Gandhi dedicó su vida a la creencia de que los seres humanos los unían muchas más cosas que las que los dividían. Cuestión que toda persona sería capaz de descubrir si pudiera encararse directamente en una relación personal con su adversario. El satyagraha constituye en esencia una modalidad de su lucha social consistente en una campaña de resistencia no violenta, nunca violenta, pero sí profundamente activa y necesitada de una disciplina tan rigurosa como la de cualquier movimiento guerrillero. Es una lucha que requiere a sus luchadores
educados, entrenados en sus técnicas con la máxima disciplina. El Satyagrahi debía conocer las opiniones contrarias de sus adversarios y confesar su respeto por ellos como personas. Debía haber intentos iniciales para alcanzar un acuerdo sin llegar al enfrentamiento. Recordemos el comienzo positivo de la estrategia de Alex Roth. Primero, cooperar y solo. Si estos fracasaban, estaba el Satyagrahi, autorizado para desobedecer la ley, hacer huelga, ayunar o emprender cualquier otro tipo de espectáculo público que mostrara el significado y los intereses a los observadores. Se debía, pues, respetar una disciplina estricta una vez puesta en marcha la acción, estando dispuesto a sacrificar mucho, incluso la vida, cuando la decisión de emprender la acción era definitiva. El Satyagraha no era apropiado para todas las situaciones y no siempre resultaba exitoso. Muestra en definitiva que la rebelión y el respeto a los derechos humanos en general son compatibles, o dicho de otro modo, la dicotomía pasividad-violencia constituye una falacia. Gandhi afirmó en muchas entrevistas y ocasiones diversas: yo me considero un soldado, pero un soldado de la paz. Arriesgaba su vida igual que cualquier otro soldado cuando realizaba ayunos de presión hasta el límite, el último muy extremo a los 78 años, un poco antes de su muerte, o cuando se enfrentaba al ejército en alguna campaña de Satyagraha. Su cuerpo sufría y su mente también, igual que las de los otros soldados, pero lo alentaba la diferencia a él y al resto de los Satyagrahi de que en este tránsito no tenía por qué renunciar a su conciencia, ni mucho menos obedecer ciegamente a ninguna jerarquía. Más bien al contrario, estos no fueron sacrificios vanos. Se consiguió la independencia de uno de los países más grandes del mundo. El respeto absoluto por el adversario radicaba en la voluntad gandhiana de separar constante y plenamente la persona de sus actos. Esta distinción, en general, la actitud personal y política, que era todo uno de Gandhi ante sus adversarios, contiene un fondo de sabiduría y habilidad psicológicas profundo. Si acudimos a la literatura más contemporánea sobre escucha activa en el terreno de la psicología, la enfermería, psiquiatría y disciplinas afines, se encuentran aserciones como la siguiente: aceptar a la persona que hace la propuesta más que a la propuesta en sí. Reduce casi siempre la probabilidad de que demos respuestas emotivas y da lugar a una comunicación sincera y plena. Estas técnicas y habilidades se están recomendando y enseñando en la actualidad no solo a los profesionales de la psicología clínica, sino incluso a los altos ejecutivos del derecho. Se considera que una de las principales características del ejecutivo de éxito es la capacidad de escucha activa. Véase Stil, Sommerfeld y Demer.
Si se revisan algunas de las viejas grabaciones de entrevistas efectuadas a Gandhi, se ve reflejada con mucha nitidez esta capacidad de escucha activa, solidaria, empática con el interlocutor, calmada y tan asombrosamente libre de prejuicios. Sus campañas de Satyagraha fueron ejemplos palmarios de cómo una resistencia civil bien organizada, con objetivos definidos y tácticas flexibles, puede causar tamaños problemas a un enemigo superior en número y medios, movilizando a la opinión pública en la exhibición en el momento oportuno de un sufrimiento estoicamente aceptado, de una caballerosa generosidad. Entre otros, para aproximarnos a Gandhi, el Mahatma considera el otro, lo radicalmente otro, la alteridad, saber el adversario como un elemento necesario. Gandhi hace verdadera política de la diferencia y la discrepancia porque asume y utiliza el conflicto para mostrar eso. No lo escamotea, jamás se resistió a él, pero eso sí, con unas reglas del juego tan tremendamente distintas que revolucionaba el conflicto mismo. Más allá de la guerra, pues, está la desobediencia, y más allá de la desobediencia, incluso el ahimsa, está el Satyagraha como idea moral poseedora de un fondo simbólico cuasi religioso. La aportación de la tradición Ubuntu, la cosmología africana y el universo relacional. Todo lo que vive tiene un alma. Tradición oral africana. No se puede sacralizar aquello que es divino desde los albores cósmicos. Ferran Iniesta Bernet. Sudáfrica es la tierra donde floreció Ubuntu, tradición que se inculcó en el alma política y no solo política, ya que lo político se haya incrustado en muchos otros fenómenos y vivencias dentro de los universos africanos. De Mandela en la aldea de Transkei y de tantos otros artífices de la lucha contra el apartheid y de la posterior reconciliación. Ubuntu, esa idea crucial de la cosmovisión africana en este lugar del planeta negro, presumiblemente inspiró no menos que el Satyagraha gandhiano, el respeto y la preocupación de numerosos miembros del Congreso Nacional Africano y otros grupos por la reconciliación nacional, por la opción de la lucha no violenta, por el reconocimiento de las hipotecas que llevaría consigo la violencia armada. Ubuntu ha sido muy posiblemente la tierra base inspiradora de la Sudáfrica de la reconciliación, de las primeras elecciones multirraciales de la nación arcoíris. Nelson Mandela, en su discurso durante la recepción del Premio Nobel, refirió a Ubuntu como la cosmovisión orgánica o filosofía puramente africana por la que se entiende que reconoce, se asume que herir a cualquier persona significa herir al resto. Ubuntu muestra así como una ética, una ideología sudafricanas
centralizadas en la relación de unas personas con otras. En su vinculación parece tener que ver con una cosmovisión que con una idea política aislada de otros modos de racionalidad, el religioso, el social, el parental, etc. Ubuntu constituye una noción incrustada en el modo de sentir del mundo. Casi podría considerarse una idea política panteísta, en tanto que estando presente en cada recoveco de lo público y afectando profundamente a la toma de decisiones colectivas, se ubica a sí mismo más allá de una mera racionalidad política. Veamos a continuación una lista de los significados y sentidos más habitualmente asociados con Ubuntu. Ubuntu es una filosofía que comprende el mundo, no como una masa o suma de individuos, sino como una red global donde la humanidad se interconecta y es más que la suma de las partes. Una cuestión esencial de esta creencia es la estrategia de vincular o articular lo local y lo global. El llamado modelo de desarrollo Ubuntu implica hoy un desarrollo culturalmente sostenible por medio de vías holísticas y multifacéticas, lo que supone aprender de los cambios y los éxitos de otras culturas, grupos, individuos, países, etc., así como compartir los propios. Significa, en fin, una suerte de generación de fondo de sabiduría común de la humanidad. La palabra Ubuntu proviene de las lenguas Xhosa y Zulu, ambas de origen bantú. Recordemos que la Xhosa y la Zulu son dos de las ramas que a su vez y junto a otros grupos parten de los grandes brazos bantú, los Guni y los Soto, y una traducción cercana, ciertamente algo Roma, podría ser humanidad entre los otros, o creencia en una conexión universal de compartir que conecta a toda la humanidad. Otra traducción aproximada de Ubuntu es fraternidad, lo que implica compasión o tolerancia, generosidad y empatía en oposición al individualismo y al egoísmo, mucho más presentes en culturas occidentales contemporáneas. Sin embargo, es claramente apreciable la cercanía con la idea de caridad cristiana y amor como agape. En Xhosa, la lengua materna de Mandela, Ubuntu es una persona, Abantu es la gente, por lo que se podría entender que Ubuntu constituye una combinación de ambas, algo así como una persona entre la gente, pero las dificultades de análisis etimológico son enormes, ya que la palabra está presente en varias lenguas de raíz bantú similares, pero no iguales, y en las que se hallan variaciones de las partículas que forman el término. Otro significado o matriz asumido es gente trabajando junta por una causa común. Nosotros somos a causa de los que fueron antes, o bien a nosotros estamos aquí hoy porque vosotros estabais aquí ayer.
En lengua xhosa se define generalmente por una solidaridad de comunidad o comunitaria. Se entiende que refiere a la tradición africana de trabajar juntos, cuidando y compartiendo. De hecho, Ubuntu es la noción presente en muchas otras lenguas. Ubuntu es una noción presente en muchas otras lenguas africanas, donde significa humanidad y generosidad al mismo tiempo. En este término complejo de difícil traducción se mezclan compartir, humanidad y trabajar juntos, pero solidaridad parece ser su idea más central, su punto neurálgico. El viejo adagio bantú, Umuntu, Negabum Bantu, significa algo equivalente a somos gente a través de los otros, de la gente. Muestra la inevitable interdependencia mutua en la condición humana, o bien la idea de que es más grande de lo que nos une, lo que nos separa. El arzobispo anglicano y premio Nobel de la Paz, Desmond Tutu, ha señalado sin cesar que una persona con Ubuntu es abierta y accesible a los otros, se afirma en los demás en lugar de sentirse amenazado por las capacidades de los bienes ajenos. La propia seguridad nace de saber que uno mismo pertenece a un conjunto formidablemente más grande y que si otros son humillados, dañados y torturados u oprimidos, también lo es uno mismo. Uno de los aspectos fundamentales de Ubuntu es el tipo de justicia que deriva de él o que genera, pues será crucial para determinar el papel que jugará el Ubuntu y cómo será instrumentalizado en el mejor de los sentidos durante el proceso de reconciliación sudafricano y para con la misma idea de reconciliación. Así pues, ¿qué tipo de justicia se deriva de Ubuntu? Según Desmond Tutu, el Ubuntu crece en una justicia reparativa o reparadora en lugar de castigadora y vengativa. Esta clase de justicia busca la curación en las relaciones. Nosotros estamos buscando abrir heridas, sí, pero para que se puedan limpiar y no se creen abscesos ni amarguen. Las limpiamos y ponemos aceite en ellas y entonces podemos movernos hacia adelante. La idea de justicia presente en Ubuntu, derivada de su potente concepción del todo como una urdimbre, resulta bien distinta de la noción más típicamente occidental, mayormente analítica y estructural. Considerará en primera instancia como el victimario, pese a tal condición, sigue siendo importante para la comunidad porque está unido a ella de manera inevitable y ésta sufriría y se desestabilizaría si lo castigara ciegamente. Por otra parte, la víctima necesita una reparación, un cuidado de la comunidad que no pasa por una venganza en el victimario, venganza que de hecho no le reporta bien alguno a la víctima, sino que aumenta el mal global, sino por la dotación de bienes o bondades concretos,
positivos, reales y, por cierto, la reconciliación con el victimario en una dinámica de restañamiento. Si sucede esta reconciliación entendida no como un olvido, al contrario, el olvido es imposible porque de suceder imposibilitaría la reparación a la víctima, sino como un perdón, entonces se incrementará el bien global y la vida podrá seguir su curso, siempre en crecimiento. Si se ejecuta la venganza hacia el victimario, la víctima no se liberará, más bien quedará siempre presa de este acto que solo genera mayor maldad y desorden en el cómputo colectivo. En realidad, la reconciliación a través de la categoría básica del reconocimiento actúa como una potencialidad, ya que ofrece posibilidades, supone regresar al pasado, pero solo para reconocerlo y visualizar el futuro y partir de él, no para instalarse en su dolor. El 15 de abril de 1996, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica dio comienzo a las primeras audiencias públicas sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la época del apartheid. Su objetivo principal era fomentar la unidad nacional y la reconciliación, a lo que los africanos llaman Ubuntu. Como lo afirmara el primer presidente de la Sudáfrica libre, Nelson Mandela: construyamos una unidad nacional. Quizás no nos sea posible olvidar, pero podemos perdonar. Con el propósito de infundir este espíritu, los sudafricanos acordaron examinar el pasado, porque para poder mirar hacia adelante habían de conocer lo que sucedió antes. Ubuntu, insisto, significa más que una idea política, es una cosmovisión, una concepción de la urdimbre del mundo, o mejor, una concepción del mundo como urdimbre, como universo relacional de las personas, sobre todo el que está formado no ya por las partes, sino por la articulación misma. ¿Qué forma un puente? Las piedras que lo componen o la curvatura que lo eleva sobre el río. Del mismo modo, Ubuntu es más que el reconocimiento de los diversos elementos, es la interacción de ellos. Esta es la idea que se desea transmitir cuando se habla de universo relacional o de Ubuntu como cosmología africana. Esta noción, quizás tan cuestionable o debatible como cualquier otra acerca de lo social o lo moral, más aún cualquier otra que tenga algo de intangible o simbólico mágico, posee sin embargo una potencia y una flexibilidad ingentes para la configuración del mundo en la actualidad. Hoy, de hecho, querramos verlo o no, 20% de la población del planeta posee 80% de los recursos, porque y solo porque inevitablemente el resto, el 80% restante, se conforma con 20% de la riqueza. Creencia en una conexión universal de compartir que conecta a toda la humanidad. Ubuntu
Ungumuntu Negabuntu, universo relacional, la globalización, o mejor dicho, una comprensión responsable de la misma, nos refuerza a reconocer que la opulencia de unos pocos no es gratuita para los demás, sino todo lo contrario. Hablar de Ubuntu, de agape cristiano o de ética kantiana puede ser arbitrario o discutible, pero la diarrea sea la primera causa de mortalidad infantil en África no lo es. No es arbitrario ni discutible. Tal vez esa perentoriedad sea la que deba movernos a reconocer la conveniencia de discursos, creencias, cosmovisiones o universos relacionales sostenibles de lo humano como los que propone Ubuntu, ese fondo de sabiduría ancestral africana. Al hilo de esto, el mencionado modelo Ubuntu de desarrollo podría ser un ejemplo a seguir, entre otros, por la cooperación internacional a gran escala. Satyagraha y Ubuntu, distintas tradiciones, común denominador. Los dioses regalaron a los hombres de maíz un espejo que se llama dignidad. En él los hombres se ven iguales y se hacen rebeldes si no son iguales. Sabiduría Guarache. Los posibles vínculos entre Satyagraha y Ubuntu no son automáticamente evidencias ni desde luego históricos. En realidad no se puede afirmar, por ejemplo, que Gandhi se nutriera de Ubuntu cuando estuvo en Sudáfrica. No podemos concluir esto porque la crasa realidad empírica es que Gandhi no se vinculó con los movimientos negros ni con los negros en general cuando estuvo en Sudáfrica. Así que por más rico, fructífero y sugerente que hubiera sido su conocimiento de la noción de Ubuntu y su aprovechamiento, esto no sucedió así. Por desgracia, Gandhi no se relacionó con Ubuntu ni aprendió de él. Empero, hay muchos elementos que ayudan a presumir que se habría sentido muy cómodo con y cercano a él. Habría sido fantástico que hubiera podido combinar Ubuntu y Satyagraha, así que ¿por qué no hacerlo aquí junto con el lector o la lectora como un peculiar ejercicio reflexivo? Satyagraha fue la composición etimológica de un nombre para denominar una suerte de nueva forma de lucha social que tenía mucho crédito y espiritualidad. Ubuntu, no obstante, embarga una cosmovisión en cierto sentido más amplia y menos restringida, no porque en modo concreto de lucha social, sino más bien una concepción de la justicia emanada de una comprensión determinada de la conexión entre los seres vivos, habitantes del mundo. El Ubuntu se le sacó la mayor parte de su jugo político durante el proceso de reconciliación y no precisamente antes, durante la lucha y la resistencia contra el apartheid. Sin embargo, no estaba presente el espíritu de Ubuntu en el rechazo de la violencia del Congreso Nacional Africano y su proximidad
Satyagraha Grandino. Más aún, no estaba profundamente presente la noción de Ubuntu aprendida desde la infancia de Transkei en las narraciones de los ancianos cuando Mandela y el resto de resistentes abogaban por la Sudáfrica no exclusiva de negros y cuando tanto les preocupaba el recurso de la violencia precisamente por la hipoteca de armonía que iba a significar, por la ruptura que implicaría para el tejido colectivo. No deseo ver donde no hay y por ello me he esforzado en ubicar en su momento histórico más pertinente la idea de Ubuntu. Se sabe que floreció durante la etapa de reconciliación, pero esta idea no fue ningún invento de reconciliación, sino una recuperación de la tradición acentuadamente africana y bien arraigada en las culturas bantú. De hecho, ya había habido antes comisiones de la verdad y la reconciliación. Pensemos en Chile, por ejemplo, pero habían carecido de la noción de Ubuntu. Ubuntu y Satyagraha poseen en común de modo particular el firme rechazo a la destrucción de los seres humanos, guerra, violencia, como método válido para lograr un fin, sean cuales sean las circunstancias, así como el firme rechazo a la injusticia y la falta de equidad. Ambas han constatado que estos constituyen dos rechazos concluyentes convergentes y la razón por la cual resultan tan fabulosos y fascinantes radica precisamente en ello. Desde una perspectiva psicológica personal, la identificación colectiva y el respeto a la misma resultan clave para la salud mental. Si se han respetado las integridades durante la resolución de un conflicto a su término, obtendremos individuos mentalmente saludables, sanos. Lo contrario no solo causa el daño obvio a la víctima, tal vez el perjuicio más grave de las guerras sea el del envilecimiento personal psicológico a través del moral, con el que se quedan y con el que han de lidiar los supervivientes, que son quienes al fin y al cabo hacen la paz. Se puede afirmar, pues, que el común denominador entre Ubuntu y Satyagraha es su congruencia con el discurso occidental de los derechos humanos, hoy internacionalmente refrendado y aceptado, al menos en teoría, por casi todos los estados del mundo. Ambas tradiciones y nociones, Ubuntu, Satyagraha, proponen la manera similar, asumiendo también sus diferencias de definición, de origen, etc. Una no asunción de la injusticia, una forma o una perspectiva desde la cual luchar, combatir, no conformarse, pero lo proponen a partir de un respeto a ciertos mínimos, a partir de unos pilares básicos congruentes con los derechos humanos. Dicho de otro modo, Ubuntu y Satyagraha tienen en común su permeabilidad, su adaptabilidad
con el discurso, la tradición, la retórica, el estilo de los derechos humanos. Me parece interesante comenzar una reflexión conjunta desde aquí, ya que por lo general se sostiene que este discurso, el de los derechos humanos, es occidental e intrínsecamente opuesto al de otras tradiciones. No soy la primera, desde luego, que sostiene con energía la existencia de valores básicos presentes en el discurso de los derechos humanos en tantas otras tradiciones. Es decir, que no son prerrogativa o monopolio de esta formulación occidental muchos valores propios del Homo sapiens. No puedo ahora discutir cómo se generan estos valores, de dónde nacen, si son o no genéricos o naturales, si son o no son. Por desgracia, y aunque todas esas preguntas sean esenciales, pertenecen a cierto campo del estudio ético y metaético que está fuera de los objetivos de este texto. Como decía, no es la nueva idea de que los valores occidentales de los derechos humanos como libertad o el respeto a la vida no son tan occidentales ni desde luego tan ajenos a otras culturas. Amartya Sen, por ejemplo, defiende esto de forma brillante. Al contrario, la historia de Occidente no ha sido un buen ejemplo de respeto a la vida y a la libertad en muchas de sus facetas. El interés definitivo de estas comparaciones de lugares, de personas, personajes, de ideas, de contrastes políticos, reside y retoña finalmente en mi intención de mostrar de formas diversas la complejidad del mosaico de valores humanos que puede constituir una alternativa sostenible a la manera habitual de resolver conflictos inter o intraestatales, como la guerra o en general la violencia. Deseo discutir acerca de la fertilidad de otros paradigmas, de otras tradiciones culturales, de otros modos de sentir, para abonar la idea de la paz, la cultura de paz en su amplitud, como un instrumento válido, poderoso y utilísimo para resolución de conflictos. Ellos sí que son inevitables, aunque no la violencia entre humanos, ya sea en la escala colectiva, individual o comunitaria. Asimismo, deseo reflejar cómo se intentó ilustrar la fuerza, la vis del Satyagraha, que el poder de estos movimientos e ideas, congruente con el discurso de los derechos humanos, no parte ni se extiende desde la debilidad del miedo al conflicto, desde el no reconocimiento del mismo, desde el león o el camello nietzscheanos. Antes bien, es poderoso y requiere mucha más osadía de la que implica la instrumentalización de la violencia en una guerra, por ejemplo, en la de quienes deciden recurrir a ella manejan casi teledirigidamente a los ejércitos, quedando ellos mismos libres de peligro o de riesgo de mácula. En todo esto tiene que ver más bien el niño de Nietzsche y requiere niños y niñas
mucho más que camellos pesados o leones feroces, solo desde las fauces. No, la guerra y la violencia no son para los valientes ni la opción por el pacifismo activo, por la paz, por los métodos congruentes o sostenibles desde un punto de vista del respeto a la libertad y la vida humanas. Es precisamente sencilla, cobarde, débil y meliflua. No, la guerra y la violencia no son para los valientes ni la opción por el pacifismo activo, por la paz, por los métodos congruentes y sostenibles desde el punto de vista del respeto a la libertad y la vida humanas. Es precisamente sencilla, cobarde, débil y meliflua. Por desgracia, la idea del pacifismo ha ido numerosas veces unida en el imaginario de muchos a pasividad. De hecho, se emplea a menudo la expresión resistencia pasiva aplicada a Gandhi, que es en realidad lo más alejado de un pacifista activo, de un satyagrahi o de un sudafricano creyente en la justicia reparativa Ubuntu. Conclusiones. La paz, maestra de la denuncia y disidencia. Que tu acción pueda tener un efecto comparable al de la semilla del baobab. Tradición oral Peul. La inquietud primordial que origina este trabajo es la preocupación por el asunto de la violencia y por ende de la resolución violenta de los conflictos. No es el conflicto en sí lo que me repugna. Parto de la base de que este es inevitable desde el momento en que existen las diferencias en el mundo y en que el consenso perfecto resulta imposible e indeseable a mi juicio. Es la resolución violenta del conflicto la que genera el problema. Para mi reflexión y a raíz de su conocimiento, la fascinación por las alternativas a la violencia y a la guerra, por las culturas de paz y por lo que se ha dado en llamar los métodos no violentos de transformación de la realidad. Otra asunción fundamental en este texto es la conveniencia de la transformación de la realidad. Para tratar los conflictos, la alternativa a la violencia no es que una de las dos o más partes involucradas ceda a lo que considera una injusticia. En ningún caso, esta alternativa a la violencia pretende sugerir que nos pleguemos a la realidad, ni el silencio, ni la aceptación o la humillación. Antes bien, las tradiciones de este tipo, que pueden denominarse pacifismo activo, para denotar o hacer hincapié en que no se asocie el término con pasivo o con una pasividad con la que está muy lejos de vincularse en realidad culturas de paz, desobediencia civil o satyagraha y Ubuntu. Hay muchos hombres con nombres para referirse a una idea germinal común, a saber, la de la discrepancia, la de nunca doblegarse, la de rebeldía, intrínsecamente unida a una noción inquebrantable y irrenunciable
de respeto del adversario y en última instancia de la vida humana. En efecto, llama muchísimo la atención cómo estas corrientes y personas que les dan vida eran y son tan profundamente activos. No hay un pacifista que se limitara a pronunciarse cuando se fija la atención en dos de las grandes representantes de algunas de estas tendencias e ideas, el indio Mohandas Gandhi y el sudafricano Nelson Mandela. Se observa que hay sorprendentes fenómenos en común siempre presentes en sus actuaciones. La inmensa creatividad en la generación de métodos no violentos de transformación de la realidad, el compromiso jamás abandonado con la resistencia de oposición y en situaciones altamente conflictivas, incluso trágicas, el convencimiento en la lucha contra tales injusticias y de combatirlas de un modo congruente con el respeto al valor de la vida humana. Iguales afanes se hallan al revisar las nociones aquí recomendadas de Satyagraha y Ubuntu, que en distintos momentos y sentidos inspiraron a Gandhi y a Mandela. Como se ha ido siguiendo a lo largo del artículo, se ha pretendido una aproximación a las culturas de paz, entendiéndose la paz como necesariamente reclamativa y como rebeldía ligada de manera intrínseca a la noción de justicia. En este contexto, el factor de la educación de la ciudadanía para la paz deviene crucial. Esta gran preocupación no es hacer becerros tranquilos y poco protestones, sino que en sí misma lleva aparejada la educación para la rebeldía, para la insurgencia, para las acciones conscientes, responsables y cívicas. Dicho de otro modo, lleva aparejada también la educación para la desobediencia civil. El poder de la desobediencia civil resulta crucial porque constituye la más pura expresión de la energía de la sociedad civil, de su capacidad de transformación de la realidad mediante la no cooperación con lo que se reconsidera una injusticia o algo conveniente. Pero para reconocer la injusticia y aún más para osar desafiarla, al no cooperar con ella, al más puro estilo torreuniano, también se ha de estar entrenado y educado en el sentido propicio. En especial, se ha de haber comprendido y asumido el poder con el que, como ciudadano o ciudadana, una persona cuenta. Su poder de decir no, como afirmaba Saramago. Su poder de rebelión, que cuando se suma a más ejercicios de la libertad, hacen un todo que impide que una decisión injusta desde arriba pueda realmente llevarse a cabo. Cuando se respeta al otro o la otra, es cuando se tiene también conciencia del deber ajeno de respetarlo a uno, o bien el derecho que tiene uno mismo de exigir ese respeto y buen trato a su sociedad.
por lo que no tolerará injusticias hacia sí mismo. Esto ya fue observado con mucha nitidez en las transformaciones que se operaban en las poblaciones africanas durante las colonias. Ya Frantz Fanon y el médico negro de la Martinica, que era parte bien implicada, había descrito penosamente cómo la sumisión, la ignominia a la que se veían forzados los colonizados disminuían profundamente en la propia estima, la percepción de la propia dignidad, como si en verdad un parásito externo estuviera al modo de un intruso en el organismo, robándole su energía vital, lo que a su vez bajaba la autoexigencia moral de las personas y hacía florecer el colaboracionismo y la traición debajo de las piedras. Y así ocurre en África o donde sea que la dignidad personal esté siendo violentada. Dicho en Román Paladino: si me tratas como un miserable y yo no puedo, no sé o no aprendo a revelarme, me acabaré creyendo tal y como tal viviré. Me comportaré y trataré a los demás. El restañamiento de la dignidad pasa siempre también por aprender la rebeldía. Una sin otra no existen. Sin embargo, la rebeldía con sangre también se ahoga a sí misma, anula su propia recién conquistada dignidad, la pierde. Por último, deseo enfatizar de nuevo que todas las cuestiones tratadas aquí han de ejercer en la cooperación al desarrollo, ya que ésta constituye uno de los escenarios donde tales dinámicas adquieren una relevancia más notoria, con mayor volumen y brillo, ya sea cuando y por qué la cooperación al desarrollo sucede en zonas posconflicto y opere precisamente como proceso de reconciliación, ya sea porque suceda en una región poscolonial. En realidad, gran parte del mundo es poscolonia y haya de lidiar con los problemas habituales de esta situación, o por la vastedad de la complejidad cultural y étnica del lugar en cuestión donde se realice la cooperación, el aprendizaje y el trabajo de las culturas de paz, la educación, la insurgencia consciente y la discrepancia comprometida resultan clave para ponerse en el camino de los derechos humanos o en el de la inspiración del Satyagraha, o incluso en el sentido de la bella cosmovisión Ubuntu. Fin de este importante ensayo sobre la filosofía Ubuntu.